Este martes el Ministerio de Salud entregó los resultados del estudio Efectividad del programa de vacunación. Es una medición que incluyó principalmente las fórmulas de Sinovac, Pfizer y por primera vez, esto es interesante, AstraZeneca. Sí, vamos a conversar precisamente y saber detalles sobre la investigación. Tomamos contacto con el infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, el doctor Miguel O'Ryan. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenos doctor, días, Sebastián. Buenos días, Fresca. Bien, hemos conocido ya en algunos aspectos quizás más nuevos, pero ¿cuál, doctor, son los datos más interesantes respecto a este informe que se conoció ayer de la vacunación, ¿no? Además, cuando vamos aumentando también las personas que se han vacunado, incluso los rezagados hasta el día de ayer. Bueno, yo creo que es importante destacar primero que Chile, como comunidad, está aportando información muy relevante, no solamente para nuestro país, sino que para el mundo, sobre el proceso de vacunación y la efectividad de la vacunación. Yo diría que es en este momento el único país que está dando información fidedigna, sólida, seria, sobre la evolución de la efectividad de la vacuna y también la evolución de la inmunogenicidad a través de estudios de anticuerpos que nosotros y otros están haciendo. Y eso es importante. Y en ese sentido, el estudio que está haciendo el Ministerio nos va mostrando casi mes a mes cómo se está comportando la efectividad ahora no solo de Sinovac, sino que también de Pfizer, y se suma ahora con menos casos, entonces hay que ser más cauteloso, en la vacuna de AstraZeneca. Y la principal conclusión es que uno va viendo que, como es de esperar, se aprecia una lenta y pequeña por ahora, afortunadamente, caída de la efectividad de la vacuna con Sinovac con el paso del tiempo, lo cual se alinea con lo que hemos visto con la caída de detección de anticuerpos, que es una medida de la protección de inmunogenicidad. Eso es interesante. La otra noticia es que es lenta y la otra buena noticia es que es fundamentalmente contra infección y se sostiene por ahora, ¿doctor?, la protección más importante, que es contra infección grave y contra muerte. Así que esto va dando, para terminar el punto, va dando indicios en que pensar ya con mayor evidencia en una posible tercera dosis va haciendo que tiende a tener algo más de sustento basado en la investigación y la ciencia. Doctor, ¿y después de cuánto tiempo se ve esa disminución? Bueno, estos estudios por ahora son en periodos y si bien hay que ver la cosa macro, se empieza a ver entre 3 y 6 meses posterior a la vacunación. De tal manera que va sugiriendo que de avanzar a una dosis de refuerzo, hay que hacerlo de una manera protocolizada, evaluada. Uno podría pensarlo quizás 6 meses después de haber recibido la dosis completa, pero todo esto hay que seguirlo evaluando y decir, a mi manera de ver, que no es algo urgente que haya que hacer ahora. La población puede estar tranquila, que estamos con un buen nivel de protección, pero claramente se empieza a ver como un camino interesante a evaluar no solo para Chile, sino que proyección eventualmente para el resto del mundo. Salvo para esos grupos, doctor, que se había dicho ya que la tercera dosis es necesaria. Eso sí, como que, entre comillas, apuraría un poco más el proceso para una tercera dosis. Bueno, se ha hablado del grupo de los inmunodeficientes. Fundamentalmente sabemos que son un grupo muy especial de personas donde en general los refuerzos vacunales se dan aún sin tener claramente la información o los datos, porque son personas que la respuesta en general es menor. Y habría que ver si efectivamente esa tercera dosis convendría, si es que se empieza, yo vuelvo a insistir, esto no está zanjado aún, a nivel mundial no está zanjado, pero si esta información que se va generando en nuestro país va aportando a ello, uno podría pensar que probablemente los grupos en que comenzar serían los adultos mayores, en donde la respuesta tiende a ser en general algo menos robusta que los más jóvenes. Doctor, ahora respecto al proceso de efectividad de vacunas, ¿qué antecedentes hay sobre la necesidad de ir cruzando las distintas vacunas desde el punto de vista del fabricante, ¿no?, del laboratorio? Entiendo que hay técnicas distintas detrás de cada una, pensando en ese proceso de reforzamiento después. Justamente hay que ir generando la evidencia para demostrar si esa tercera dosis
vale la pena que sea con la vacuna lo que se llama homóloga, es decir, la misma vacuna que se usó en el esquema inicial, en este caso Sinovac fundamentalmente, una tercera dosis de Sinovac, o que sea heteróloga, es decir, con otra vacuna. Y hay que ver los pros y los contras de eso. Y los pros y los contras se ven con ensayo clínico para ver, primero, cuál puede ser más o menos reactogénica, y segundo, cuál puede ser más o menos inmunogénica. Y para eso hay que hacer el ensayo, que en este momento se está haciendo un ensayo, lo ha hecho la autoridad con las diferentes vacunas, alrededor de 500 personas, para ver justamente esos dos factores, y esperemos que hayan otros estudios eventualmente con otras vacunas para finalmente decidir si uno puede ser o homólogo o heterólogo, es decir, una u otra, y si una u otra resulta ser mejor alternativa. Pero eso solamente se logra obteniendo esa evidencia, y para eso hay que hacer los estudios y se están haciendo. Ahora, doctor, la buena noticia de este informe es precisamente que si bien esto ha bajado, por ejemplo, en el tema del contagio, sigue siendo uno de los factores más importantes que hasta ahora nos tienen con las cifras que tenemos hasta ahora, ¿no? Con positividad muy baja, afortunadamente, en las hospitalizaciones graves también. Todo esto es producto del aumento de la vacunación, y se lo pregunto también porque más allá de los estudios que siguen en desarrollo, se van dejando también estos temas en evidencia, como la positividad o el contagio y la enfermedad o enfermarse grave de COVID-19. Bueno, probablemente hay varios factores que inciden en la baja que estamos teniendo ahora, que es motivo, por cierto, de regocijo, ¿no? Uno es el factor estacional, ya que se ve una caída no solo en Chile, sino que en todos los países del hemisferio sur en esta época, pero sin lugar a dudas, donde se ve la caída más abrupta y más significativa, son en los países que tienen la máxima cobertura de vacunación, Chile y Uruguay, donde la caída ha ido en picada, mientras que en Argentina, en Brasil, en Colombia, donde la vacunación es mucho menor, se ve también una caída, pero es menos de la mitad. De tal manera de que hay un factor estacional y hay el factor vacunación, que es clave. Ahora, la pregunta, obviamente, que estamos observando hasta dónde vamos a llegar en esta caída con la cobertura que tenemos en nuestro país. Muy probablemente, mientras más nos vacunemos, mientras más rezagados se vacunen, mayor va a ser esa caída. Mientras menos personas logremos que alcancen la vacunación completa, y si tenemos un delta de 1 millón, 1,5 millones de adultos que no se vacunan, que van a ser los que se van a estar infectando en septiembre, octubre, noviembre, y que tienen infección grave, es lo que va a mantener esta curva que se va a tender a ir aplanando. Y no va a bajar como quisiéramos, a llegar a muy poquitos casos. Y ahí el llamado entonces a todos aquellos que todavía son reticentes a vacunarse, decir que depende de ellos que estos casos vayan bajando aún más de lo que hemos logrado hasta ahora. Doctor, en otros países se ha visto un aumento de casos de nuevos casos de coronavirus, en el Reino Unido, por ejemplo, en Israel. Sin embargo, una repercusión mucho menor en términos de hospitalización, ¿no? Y de fallecidos también, por ende. ¿Uno puede proyectar ese mismo escenario para Chile en caso de que viéramos una nueva ola asociada a la variante Delta, o hay otros factores que pueden incidir en eso? Es una muy buena pregunta, y como no todas las situaciones son iguales, y siempre hemos estado mirando lo que ocurre en el hemisferio norte, porque de alguna manera ha antecedido lo que ocurre acá en el hemisferio sur, pero se suma ahora una diferencia, que es la vacunación diferencial que tienen los países, y cómo influye esa vacunación diferencial en estos nuevos brotes, no son segundos ya, ¿no es cierto? Y en ese sentido, como Chile es uno de los países que tiene la cobertura más alta del mundo en vacunación, no podemos decir claramente que lo que estamos observando de esos rebrotes en países del hemisferio norte que tienen buena cobertura de vacunación, pero no tanto como Chile, se van a replicar de la misma manera en nuestro país. Pero al mismo tiempo, lo que sí uno aprende de ello es que Delta claramente es más transmisible, tiene mayor posibilidad de infectar a personas fundamentalmente no vacunadas, y mientras tengamos esos colchones de personas no vacunadas, uno puede esperar que hayan brotes de virus Delta en septiembre, octubre, noviembre. La magnitud de eso va a depender probablemente de la intensidad de vacunación. Perfecto.
Bien, doctor, queremos agradecerle por haber hablado con nosotros, que tenga muy buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Buen día, hasta luego. Buen día.